Buena gente, bendiciones, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Eclesia Podcast. Hoy un poco raro porque está mi hermano en el norte del país, pero abrigado. No es usual, no es usual, pero hace un frío acá en Misiones, está bravísimo. Pero bueno, Para agradecidos. ponernos en contexto, los dos venimos de un viaje este fin de semana. Estuvimos en Río Grande, en el sur. Ya está abierta la agenda de Eclesia Podcast, si nos quieren invitar. Nada, nada. Pero nos tocó ir a los dos y bueno, estuvimos en -10 grados, llegamos a estar. Menos 10 grados. Sí, Pero, casi que el Señor nos lleva. No, pero poco. sufrís más, ¿ese frío o el de ahora de Misiones? eh, y bueno, le pasa que acá está bastante húmedo, ¿viste? Entonces se siente de una manera distinta. Sí, son fríos tan distintos. Acá no hay tanto viento, pero la humedad hace que, ¿viste? Se te hielen los huesos. Pero bueno, A mí me pasó estos días bueno, que ya estoy acá en Buenos Aires, que siento que el frío de acá no me hace nada. Pero quizás porque bueno. yo ya estaba acostumbrado a este frío y por lo menos por estos 2 primeros días siento como que vine con una vacuna contra el frío. Pero bueno, ya se me está pasando. Hoy me levanté con un frío bárbaro. Igual Pero esto, bueno, esto daría pie a otro episodio, la capacidad de adaptación del ser humano, ¿no? Nosotros no ya se sabemos de iba qué más somos para capaces hasta que lo tipo enfrentamos. Discovery Channel, ¿viste? Tal cual, la Pero posta. bueno, bienvenidos a otro episodio más. Y bueno, estamos con algo muy especial en mente. Queremos hablar acerca de, como venimos hablando de los dones, venimos hablando de los dones de poder, venimos hablando de los dones vocales. Y hoy queremos comenzar o tocar este tema que quizás merecería más de un episodio, como para cumplir ya con el cliché, Sí. pero, pero bueno, lo vamos a hacer en uno, y es el don de palabra de sabiduría, que no es un don del cual se hable tanto. Ujú. eh, en mi caso, vos contaste hace un tiempo que fue el primer don que pediste y creo que fue excelente. En mi caso lo descubrí hace unos años atrás en operación y lo empecé a valorar como uno de los dones más prominentes. Y bueno, la ruta que queremos seguir es hablar un poquito de la importancia primero de la sabiduría que está a disposición para todo hijo de Dios. Y luego queremos hablar, según el Señor nos vaya guiando, acerca del don de palabra de sabiduría, Tal ¿no? cual. ¿Qué importancia, hermano, tiene para vos la sabiduría en sí? Bueno, creo, como te decía antes de comenzar, creo que en algún otro episodio lo hablé, pero si no, lo refresco. Yo no entendía el valor del hablar en lenguas en un tiempo en donde pareciera que ese era el único don del cual escuchaba. Entonces me acuerdo que como en mi corazón me retobé para con el sistema y dije, no, En griego fue eso, ¿no? tal cual. Y dije, no, yo lo que voy a pedir es lo que acá leo en Primera de Corintios, capítulo 12, que dice don de palabra de sabiduría. Porque me parecía como más útil, ¿entendés? Yo lo pensaba en términos aún, creo que humanos, ¿no? Eh, entonces yo decía, esto me parece que es mucho más útil que hablar en lenguas. Por supuesto, en el tiempo entendí que estaba equivocado, pero al mismo tiempo me di cuenta que no fue intencional. O sea, lo que para mí no fue como a ver, el Señor fue intencional en permitirme a mí buscarlo porque vi que en los años terminó siendo algo muy como prominente en mí, la sabiduría para destrabar situaciones, para gestar algo nuevo, para provocar soluciones a problemas que otros no podían traer soluciones. O sea, he visto en los años como la sabiduría en práctica de una manera que en realidad sobrepasa mi capacidad como humana, o sea, porque en realidad creo que todos, por más conocimiento que podamos adquirir en términos humanos, si no estamos conectados con esta sabiduría de lo alto, con esta sabiduría superior que opera en forma de un don específico, ¿no? Como hay cosas que no podríamos llegar a hacer para el reino de los cielos. Y realmente en ese sentido no me equivoqué en los años.
resulta extremadamente práctica para beneficio de otros, tener el don de palabra de sabiduría y operar desde este lugar. Pero bueno, al ser el primer don que yo busqué intencionalmente, cuando, no sé, era muy, muy pibe, ¿no? No entendía un montón de cosas, sinceramente, pero digo, Dios permitió igualmente eso, más allá de que después busqué otros dones, Dios permitió eso para que yo creciera de manera especial en eso y creo que me ayudó en lo que construí de la mano de Dios a nivel ministerial, ¿viste? O sea, con esto quiero decir que nada de lo que nos pasa aún es casualidad, ni siquiera las locoteras que tenemos a veces, ¿no? Las ideas que se nos ¿En meten ese en la cabeza. momento lo pedías para la revolución marxista? Sí, sí, en ese momento en realidad no entendía un montón de cosas. Estaba bastante confundido. Es más, si yo pienso en mi contexto de ese tiempo, digo, quizás era Dios mismo llevándome a interceder, ¿viste? Para que no me ganara la sabiduría terrenal, o sea, literal, Wow, porque lo pedí en tremendo. un tiempo en donde no entendía lo que estaba pidiendo. Pero bueno, ¿viste? Mm, Como te digo, no hay ninguna casualidad cuando alguien tiene un propósito en Cristo, ¿no? tremendo. Qué hermoso. En mi caso, el don de palabra de sabiduría lo comencé a entender hace unos años atrás, como dije recién, pero hay un versículo que recién hablábamos con vos antes de comenzar a grabar, que nos gustaría que veamos juntos, y está en Colosenses 1, 3, y después vamos a ir al 9. En esta primera parte queremos hablar de la importancia de la sabiduría y mi pregunta o el punto que queremos tocar es, ¿qué nivel de sabiduría Dios le quiere dar a un hijo, a un cristiano? Independientemente si tiene el don o no, ahora vamos a ver la diferencia entre esa sabiduría que desciende de Dios y la operación específica del don, hasta donde por lo menos la entendemos. Pero en Colosenses 1, en el 3 dice, Pablo dice, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, ¿no? El 4 dice, habiendo oído de vuestra fe y de su amor, que tienen a todos los santos. A mí siempre que leo esto me llama la atención que vos, Pablo, no imagínate, ¿no? Vos sos el pastor de esta iglesia o el apóstol de esta iglesia y decís, che, los colosenses tienen amor por todos los santos y tienen fe. Ya está. Sí, Llamate contento con la iglesia, digamos. claro. Lo estás haciendo bien. Pero en el versículo 9, ¿no? Pablo le añade a la fe, imagínate que con la fe operamos, no sé, milagros, pasamos por situaciones, lo que sea, ¿no? Lo sobrenatural, el amor, relaciones y demás. Pero en el 9 dice, por lo cual nosotros, desde el día que oímos de ese amor y de esa fe, vos decís, che, Pablo, ¿qué vas a pedir más si hay amor y fe? Dice, no cesamos de orar por ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y acá a mí me gustaría hacer como una especie de paréntesis o de tomarme un minutito para que hablemos de esto. Cuando yo leí esto, hermano, ser lleno del conocimiento de su voluntad, me surgió una pregunta y es, ¿de verdad ese nivel de vida está accesible para mí? Porque no dice, bueno, ustedes van a poder vivir con el 88% del conocimiento de su voluntad. Ujú. El vivir al 100 era solo para Cristo. No, no, dice, nosotros oramos y nunca el Espíritu Santo te va a inspirar una oración y la va a dejar registrar en las Escrituras que no sea posible de cumplir. Es Entonces así. Pablo dice, ustedes pueden ser llenos del conocimiento de su voluntad y para mí eso, traducido en la práctica, significa, tengo conocimiento de su voluntad en mis relaciones, tengo conocimiento de su voluntad en mi ministerio, tengo conocimiento de su voluntad en mi área financiera, tengo conocimiento de su voluntad. Pero la pregunta es, ¿cómo viene a mí el conocimiento de su voluntad? Bueno, lo que sigue, por lo menos la Reina Valera dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e Ujú, inteligencia espiritual. Entonces, ¿cómo Dios nos llena para que nosotros conozcamos su voluntad? La Biblia dice que nos llena de sabiduría y de inteligencia. ujú, Ahora, lo que me llama la atención, hermano, no sé qué pensás para hablar un poco de la sabiduría, es tan importante la sabiduría que Pablo la ata, o sea, ata el conocimiento de la voluntad de Dios a la sabiduría y no pone cualquier sabiduría, dice la sabiduría espiritual. Y me gustaría por ahí cerrar mi punto diciendo que esta sabiduría, Pablo dice que la clave está en no ceso de pedirla. tal cual.
yo creo que uno no tiene que pedir que Dios lo ame, porque Dios nos ama de eternidad a eternidad. Sí. Pero la sabiduría, casi siempre que se habla de ella, se habla de pedirla, Mm. ¿no? Entonces, ¿sabes lo que me vuelve loco a mí de esto? Este es mi versículo o mi oración apostólica favorita, es la que más hago por mí y por la iglesia. El creer que yo, Josi, puede vivir lleno del conocimiento de su voluntad, pero debo pedir sabiduría espiritual. Tal Y cual. acá yo creo que hace un contraste con lo que decías vos recién, ¿no? Con la sabiduría terrenal o natural. Sí. Se me vienen dos cosas que quisiera sumar que también vienen de Pablo, ¿no? Efesios capítulo 1, ¿viste esa oración que Pablo está haciendo por una iglesia que se supone que es bastante completa, ¿no? Pero él Mm, oraba para que ellos fueran llenos del espíritu de sabiduría y de revelación, para que el espíritu de wow. sabiduría y revelación les siga como mostrando a Cristo, los siga completando, los siga llevando a crecer. Y después cuando vos recién hablabas me acordaba de 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, en donde dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y quisiera conectar en realidad eso con este tema de su voluntad, porque yo creo que en realidad mientras más nosotros crecemos a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, a la par más se nos revela su voluntad, a la par más sabiduría adquirimos. O sea, está todo tan conectado. Estamos hablando acerca de sabiduría quizás en un nivel macro. Creo que cualquier hijo de Dios, por más de que no se mueva en el don de palabra de sabiduría, debería entender la importancia que la sabiduría tiene para Dios y por lo tanto para nosotros. Y estamos hablando en el nuevo pacto, ¿no? Desde el nuevo pacto. Pero aún si nosotros nos fuéramos para atrás, encontraríamos que la palabra pone a la sabiduría en un lugar eh, sumamente importante. Y qué sé yo, podríamos hacer un estudio de proverbios y ver cómo ahí la sabiduría aún tiene semejanza de Dios, en el sentido de que de alguna manera Salomón la ata, ¿no? a, a la persona misma de Dios que nos da claridad, que nos enseña cómo hacer todas las cosas, que nos capacita. Entonces yo pienso, ¿no? Mientras más yo estoy procurando conocer cuál es su voluntad para mi vida, más me estoy pareciendo a Cristo, más sabiduría tengo a disposición para operar en la tierra. Por lo menos ese es un patrón con el que yo he regido mi vida desde que entendí lo que significaba estar rendido a su voluntad y así lo hemos enseñado y hemos visto como gente que, viste, arranca menos cero la vida cristiana, aún en distintos aspectos de su vida. Porque yo creo que la sabiduría que Dios nos da es para todos los ámbitos de nuestra vida. A veces, viste, como que espiritualizamos tanto el asunto que excluimos algunos ámbitos que para Dios no están excluidos. Digo, el trabajo, la familia, las cosas cotidianas de la vida y la sabiduría que Dios pone a nuestra disposición es una sabiduría que nos capacita aún para operar en todos los ámbitos, para entender cuál es su voluntad para cada aspecto de nuestra vida, para desenvolvernos en todas las áreas que hacen a nuestra vida cotidiana. Me gustaría, bueno, tremendo, ¿no? Pero cerrando este punto acerca de la sabiduría que es para todos, ¿no? Del Señor, siempre oro a Dios los beneficios que están en Colosenses 1.9. El 10 empieza con los beneficios, solo los puntearía, ¿no? Dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, esa forma de sabiduría e inteligencia espiritual, y el para, ¿no? Dice para, y acá da como 3 o 4 beneficios. Dice que ser lleno de sabiduría, dice que nos va a hacer andar como es digno del Señor. O sea, vamos a andar como el Señor merece. O sea, imaginémonos, Él dio su sangre, dio su vida. ¿Cómo Él merece que sus hijos anden? La sabiduría nos lleva a ese lugar. Tal cual. Número 2, agradándole en todo. ¡Wow! O sea, Tremendo. imagínate, agradarle en todo, no solo ministerialmente, familiarmente, en toda área. Número 3, llevando fruto en toda buena obra. Increíble. Número 4, creciendo en el conocimiento de Dios. Y número 5, fortalecido con todo poder. O sea, todo eso hace la sabiduría y la inteligencia espiritual. Tremendo. Ahora, si alguien me pregunta, si alguien nos pregunta, la sabiduría humana viene por la experiencia, la sabiduría humana viene por el estudio, la sabiduría humana
la sabiduría de Dios no necesariamente se apoya en esas cosas, aunque puede usarlas como un trampolín. Tal cual. La sabiduría de Dios viene por revelación, viene por la fe. Se estudia igual, ¿sí? Pablo le dijo a Timoteo que nos presentemos aprobados, hablando de estudiar las escrituras y demás, pero debemos amar la sabiduría de Dios, debemos pedir la sabiduría de Dios y quizás para cerrar este punto podríamos decir, en mi caso, ¿cómo podemos buscar la sabiduría de Dios? Bueno, amando su palabra, Tal cual. la Biblia dice amando el consejo, ¿sí? Pidiendo, siendo dependientes en oración. Y por ahí podemos predicar un minutito al que está del otro lado y decirle, si te sentís en alguna encrucijada, Ujú. ¿no? de tu vida, algo que me gusta, hermano, de la sabiduría en Proverbios, que dice, yo estoy en las encrucijadas de las calles, dice la sabiduría. Claro. Quizás hay alguien del otro lado, vos que estás ahí, está en una encrucijada laboral, familiar, y la Biblia dice, yo estoy gritándole Mm. a los hombres, vengan, escúchenme, oigan mis razones. Entonces, siempre que yo me siento en una bifurcación, en un momento donde tengo dos opciones, pienso, la sabiduría de Dios ya tiene una respuesta. Necesito, si fuera alguien que hace sonido, bajar todos los volúmenes de mi propia opinión, de las voces de los otros. Necesito apartarme con el Señor para que la voz de su sabiduría tenga más prominencia en mi interior. Tal cual, tal cual. Em, yo pensaba en algo mientras hablabas y es cómo, hablando del conocimiento humano, digo, es increíble y hay que decirlo también. Quizás sea un paréntesis esto, pero Dios se vale de lo que nosotros conocemos. Yo creo que en realidad Se nuestra vale. mente rendida al Señor, todo lo que posee puede ser muy útil para que Él opere en nosotros. Siempre que el conocimiento Ujú, no sea una motivación para envanecernos, el conocimiento es una herramienta de la que el Señor se va a valer si nuestra vida está rendida. Yo pienso, por ujú, ejemplo, en esta diferencia entre, es tedioso comparar, ¿no? Pero el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ¿no? En donde Pablo claramente tenía un conocimiento que uno lo lee entre líneas en todas sus cartas, em, impresionante. Aún Pedro, en una de sus cartas, como que resalta la profundidad de alguna manera de su correligionario. Y yo creo que Pablo lo que muestra es cómo una vida rendida puede ser útil en el conocimiento que tiene, aún para explicar en mayor profundidad secretos espirituales, revelaciones de la palabra, ¿no? Em, digo, la sabiduría celestial también utiliza ese tipo de cosas, pero yo creo que es importante en realidad nuestra voluntad rendida. Mi problema, muchas veces lo hemos hablado con vos, hermano, es encontrar cómo muchas veces el enemigo utiliza el conocimiento que adquirimos por nuestra propia capacidad para acrecentar nuestra autosuficiencia, nuestra independencia y de alguna manera para envanecernos. Entonces se termina volviendo un grandísimo problema en vez de traernos las soluciones divinas que Dios está queriendo traernos a través de su sabiduría, ¿no? Eso quería, aún nuestro conocimiento bíblico. tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, yo te contaba un caso, ¿no? Ahora cuando estábamos juntos, ¿no? De un antiguo discípulo mío que, claro, tenía tanto conocimiento teológico, doctrinal, etcétera, pero tenía la carencia o sea, la carencia de una vida rendida. Le faltaba una vida rendida a la voluntad de Dios, que abrazara la humildad y que por lo tanto le permitiera al Señor derramar su sabiduría. Uno puede saber un montón de cosas, pero si no tiene lo más básico, ni la sabiduría de Dios, ni nada de lo que Dios tiene va a poderse derramar a través de nuestra vida. Es así. Ahora, hermano, estaría bueno decir esto también y ya pasar al don de sabiduría. Nos queda la mitad del podcast todavía, así que estamos bien. La sabiduría termina siendo la aplicación la aplicación correcta del conocimiento, ¿no? Entonces, Bueno, cuando decimos que alguien es sabio en el espíritu, no es que sabemos mucho, aunque puede que sepa mucho, tal cual. sino que yo creo que lo que hace la sabiduría es que se ve reflejada en nuestras obras, ¿no? Em, hay un libro que recomendamos los dos, ¿no? No lo hablamos antes, pero Soñando con Dios de Bill Johnson, que habla Librazo. ampliamente de este tema, lo recomendamos. Él habla, por ejemplo, que
la reina de Saba, cuando va a Salomón a hacerle preguntas, ella dice que pudo ver la sabiduría en las escaleras, cómo estaban hechas, en cómo estaban vestidos los servidores de Salomón, en cómo estaba hecho el mobiliario. Entonces vemos que la sabiduría, y obviamente en sus respuestas, pero la sabiduría, a diferencia quizás del mundo, ¿no? El mundo alguien dice, nunca me voy a olvidar esto, ¿no? Que una vez estaba escuchando un podcast no cristiano de un hombre que hablaba sobre el cerebro, ¿no? Y él hablaba de las relaciones y qué sé yo, papá. Y alguien del panel no se le ocurre mejor idea, pero se ve que el inconsciente lo traicionó. Y le dice a este hombre que habla del cerebro, che, disculpame, vos te divorciaste hace poquito, ¿no? Y entonces este hombre dice sí, y bueno, dice, es que a veces no funciona. Entonces, claro, el hombre parecía como muy, como que parecía que no había, era impermeable en su sabiduría, pero en su vida quizás, sin juzgar, lo que él mismo lo que enseñaba no le había funcionado. Entonces, yo creo que la sabiduría, cuando toca nuestra vida, la sabiduría de Dios, no nos infla la cabeza, sino que hace, como acá en Colosenses 1, dice que vamos a andar como es digno del Señor, vamos a agradar, o sea, tiene una aplicación práctica. No solamente es estoica, no vive en el mundo de las ideas, ¿no? Como decía Platón, que estaba el mundo de las ideas y el mundo de la materia o el mundo. Entonces, esto de a veces de que el que está en sabiduría vive en ese mundo de ideas, pero no labura, no hace, no se ve nada práctico. No, esa no es de la sabiduría que estamos hablando. Pero ¿qué te parece, hermano, si vamos al qué no es el don? Vamos ahora al don de palabra de sabiduría, si querés. Y no sé, empezamos por qué no es. ¿Qué no es el Sí, don de palabra de sabiduría? bueno, justo alguna de las cosas que veíamos es que yo creo que esto que decís de respecto a la aplicación es una cosa central, porque yo creo que muchos confunden y vos ya estás empezando a dar esa respuesta, sería, la sabiduría no es simplemente conocimiento. Y a mí se me venían un montón de ejemplos de gente que he conocido que quizás no tiene tanto conocimiento, pero sí sabiduría, ¿viste? Son dos cosas que pueden darse a la par y cuando se dan son muy útiles, pero mucha gente tiene conocimiento, pero claramente no tiene sabiduría y se ve en la aplicación de lo que sucede en su vida. Otra cosa que por ahí hablábamos es que es mucho más que simplemente inteligencia o madurez, ¿no? Porque hay gente que en realidad dice, ok, y el don de sabiduría tiene que ver con ser inteligente, uy, mira, este tipo es maduro, seguramente Dios le dio el don de sabiduría, y no necesariamente. Hay cosas que son más bien fruto de otros procesos por los cuales el Señor nos quiere llevar, por ejemplo, hablando de madurez. Yo creo que el madurez es claramente fruto de ser procesados en el tiempo de nuestra vida en el que nos mantenemos rendidos delante de Él y somos perfeccionados y somos capacitados por Dios y Dios nos va puliendo, Dios va trabajando en nosotros. Em, a veces yo creo que confundimos inteligencia o madurez con el don de palabra de sabiduría. O también, por ejemplo, pensar simplemente que una persona está operando en el don por dar un consejo que nace más bien de su experiencia humana. Em, Te voy a dar un ejemplo práctico que siempre se me viene a la mente y digo, hay gente que conozco que me dice, no, una persona no puede aconsejar a un matrimonio si no está casada. Me voy a meter en un terreno pantanoso, pero em, o Yo no te puede, acompaño, hermano, dale. Nos ponemos las botas. yo te acompaño. Una persona no puede liderar si no está casada. Y bueno, viste, bíblicamente eso trae muchos problemas. Porque claro, como no conoce, por ejemplo, no sabe cómo ser esposo, no sabe cómo ser padre, entonces no puede aconsejar a una familia. Bíblicamente trae muchos problemas porque Jesús no estuvo casado y tampoco tuvo hijos. Y por lo que yo puedo entender, Pablo tampoco, que son dos de nuestros quizás más grandes referentes del nuevo pacto. Entonces, ¿cómo ellos podían aconsejar a una familia? Y escuchá, vos, vos sos bien paulino como yo, sería, las cartas de Pablo están llenos de consejos para las familias. El tipo no tiene ningún reparo, sería. Él, si les habla a los hijos, les habla a las esposas, les habla a los esposos, les habla sin drama. O sea, ¿qué pasa? Y claro que no tiene que ver en realidad esa sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, con un consejo basado en la experiencia humana. Él podría no haberse casado nunca. Igual lo de Pablo no lo sabemos, ¿no? Porque viste que algunos teólogos dicen, la esposa lo dejó, se le murió, qué sé yo, no sé qué pasó
con la esposa de Pablo, o Jesús mismo, digo, pero él, Pero vamos a hacer un episodio. ¿Qué pasó con la ¿qué esposa de pasó con la Pablo? esposa de Pablo? Pero ambos operaban desde la sabiduría que el Espíritu daba. Entonces, el Espíritu conoce todas las cosas. Si yo pienso que el don de palabra de sabiduría opera desde la experiencia humana, no estoy entendiendo cómo funciona el don. Y lo otro por ahí que hablábamos es que no es lo mismo que una palabra de ciencia. No sé qué podés decirnos de esto, vos que tenés máster en palabras de ciencia. Me gusta decir esto, ¿no? Que palabra de ciencia es pasado o presente. Lo escuché, no me acuerdo, de un hombre de Dios. Profecía es futuro, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo voy a profetizar, te digo, vos te llamás David y hace 2 años estuviste así y en 10 años harás tal cosa. Ok, ¿cómo conecto la ciencia del pasado con la profecía del futuro? Lo que conecta es la palabra de sabiduría. O sea, la palabra de sabiduría lo que suele dar a luz, y bueno, ya me estoy metiendo en la próxima pregunta, son claridad en los planes, en los cómo. La profecía y la ciencia suelen ser qué pasó en el pasado, qué va a pasar en el futuro, pero la palabra de sabiduría suele ser cómo transitar O lo que es la conexión. la aplicación de la voluntad de Dios para lo que Él está queriendo cumplir en mi vida, ¿no? Sí. Yo creo, hermano, que todo líder, me refiero a desde padre, bueno, entonces toda persona, ¿no? Pero Toda yo autoridad, creo ¿no? que a todo líder, toda autoridad, necesitamos Sí. eh, pedir a Dios o el don de palabra de sabiduría o sabiduría constantemente, ¿no? Hace poco leí una definición de sabiduría que dijo que sabiduría, o sea, obviamente que es la aplicación del conocimiento, pero hay otra que me gustó mucho, que era algo así como que sabiduría es conocer la fuente de las cosas más allá de la apariencia. Ujú. Y tiene mucha razón, ¿no? La sabiduría, por ejemplo, dice la sabiduría, dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Entonces, por ejemplo, la sabiduría lo que hace es, hasta, vos fíjate que si yo miro un camino y me parece derecho, es porque es hasta donde mi ojo humano puede llegar. Tal cual. Pero la sabiduría de Dios va, vamos a hacer un ejemplo, recorre el final, viene y dice, por ese no, son 2 cuadras asfaltadas, pero después te quedas en el barro. Entonces, ahí dijimos que no era la palabra de sabiduría, pero vamos a dar una definición de qué sí, o algunas definiciones de qué sí es la palabra de sabiduría. Después vamos a dar algunos ejemplos en lo que queda del episodio. La palabra de sabiduría podríamos decir que es una inspiración sobrenatural, puntual del Espíritu Santo, que revela qué hacer o decir en una situación puntual o compleja. Ujú. ¿Sí? Hermano, cuando vemos el don de palabra de sabiduría, vemos que Jesús es uno en lo... Para mí, toda parábola de Jesús o todo consejo es fruto del don de palabra de sabiduría. Tal cual. Pero vamos a dar algunas definiciones más. Ayuda a aplicar el conocimiento divino a decisiones prácticas. Ujú. Y esto es tremendo. Fundamental también, ¿no? Y sí, fundamental. Y otro punto de la palabra de sabiduría es que obviamente siempre apunta a edificar el cuerpo de Cristo, no va a contradecir la palabra, nunca va a sacar a Jesús del centro. Tal cual. Em, si a mí me preguntaran un ejemplo de la palabra de sabiduría, bueno, están los típicos que ahora podemos tocar, pero hay uno que a mí me gusta mucho, que se requería, hermano, se requería sabiduría. Es cuando a esta mujer la encuentran en el acto mismo de adulterio y la traen a Jesús y están con las piedras en la mano y ellos dicen, la ley dice que la podemos apedrear. O sea, la pregunta es acá, los que traían a esta mujer no eran seguidores de Jesús, que les dicen, no, muchachos, después hablamos, eran los contrarios de Jesús. Ujú. O sea, lo que Jesús tenía que decir no era para sus propios seguidores, era para los contrarios. Entonces Jesús mismo le dijo a sus discípulos, yo les voy a dar sabiduría que no puedan resistir. Y para mí lo que tuvo acá Jesús es una palabra de sabiduría tan cargada de poder que hizo que el celo religioso de los fariseos no pueda llegar a cometido
aún teniendo un versículo o varios que lo avalaban. Cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso para mí es una palabra de sabiduría. Sí, 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 Porque sí. ¿qué hizo? Se metió en la matrix de los fariseos y detuvo. Vos fíjate que ahí Jesús no usó poder en el sentido de, ¿quién la quiere tocar? Uf, salgan de acá, ¿viste? Como o cuando él Le hizo, yo enseñó. soy, y todos cayeron en tierra. Claro, claro. Usó una palabra de sabiduría que fue más poderosa que el argumento Ujú. y tuvo una aplicación práctica. O sea, con una palabra de sabiduría, Jesús le salvó la vida a una mujer. Porque vos fíjate que Jesús no usa de autoridad y dice, yo soy Dios, el que la llega a tocar lo mando al infierno. Él literalmente es una palabra que por donde la mires está cargada de sabiduría de Dios y produjo un resultado práctico, salvó una vida. Tal cual. Tal cual. No, pensaba el poder que tuvo este ejemplo puntual que está dando, el poder que tuvo la palabra de sabiduría en ese contexto fue un poder de convencimiento. O sea, ellos de pronto estaban seguros que tenían que matarla porque la ley decía eso, pero de alguna manera él, a ver, sin negar la ley, puso una verdad superior encima. Es tremendo. Y eso provocó en ellos un convencimiento tan grande de que evidentemente acá, si había que apedrear, no zafaba ninguno. Oh, no, no, es impactante. Y yo creo que en Jesús se ve un montón de veces eso, ¿no? Es como la sabiduría de Dios trayendo de pronto una luz que muestra una salida en algo que pareciera no tener salida. Vos ves esa escena de Jesús y es como que acá no hay escapatoria, sería. La ley dice esto, se le encontró en el acto mismo. O sea, y fíjate que qué astuto que es el enemigo también, ¿no? Digo, ¿por qué uno necesita sabiduría? Porque estaba queriendo exponer a Jesús a una situación como para dejarlo mal parado. Y yo creo que la sabiduría en ese sentido siempre nos va a dejar bien, siempre nos va a ayudar a tomar la decisión correcta, a alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Y creo que siempre que apliquemos, o siempre que nos operemos en el don de palabra de sabiduría, vamos a encontrar una salida en donde no hay ninguna. Impresionante. Obviamente está el ejemplo en Primera de Reyes 3, ¿no? También, hermano, cuando El de Salomón Salomón, claro. puede ver más allá de la apariencia y hace una pregunta que saca a flote qué mujer era verdaderamente la madre del bebé que estaba vivo, ¿no? Y ¿sabes lo que me gusta a mí de esto? Es que, bueno, me gustaría dar un ejemplo mío de palabra de sabiduría, Sí. ¿no? Cortito. Yo estaba a los 19 años, estaba trabajando en un call center lleno de estudiantes de la UBA, lleno de estudiantes de filosofía y letras. Me pegaban una bardeada porque yo era creyente, hermano. Oh, y no sabe cómo me bardeaban. Buscaban todos los días tener preguntas que me dejen sin capacidad de respuesta. Y siempre cuento que una vez vino una chica y me dice, García, por apellido, me dice, hoy te tengo una pregunta que con esta te mato, me dice, no tenés respuesta. Y me acuerdo que me pregunta delante de todos, porque era un pasillo de call center, si alguno que está laburando en un call center, pasillo largo, y dice, tu Dios, dice, es tan grande que puede crear una piedra que él mismo no pueda mover. Y todos hicieron, oh, hermano, no sabía qué responder. Me dice, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sabía qué responder. Me fui a mi box, ¿no? Y empecé a orar. Yo no sabía que le estaba pidiendo a Dios una palabra de sabiduría, pero empecé a orar, Señor, dame una palabra, dame una respuesta. No me hicieron a mí esta pregunta, te la hicieron a vos. Y a los ponerle 10 minutos, me cae como un archivo zip, tac, así que veo hoy que usualmente me suele pasar, ¿no? Espontáneamente, mientras hablo, veo que el consejo se me alumbra, pero me cae una respuesta y la empiezo a examinar, ¿viste? Para que después no haya una réplica que me pegue. Claro. Entonces la empiezo a examinar y digo, no, esto me cierra por todos lados. Y voy y le digo, che, ¿qué me preguntaste? Me dice, si tu Dios es tan grande que puede... Y vos sabés que no estaba en mi mente la respuesta. Y le digo, vos sabés que sí, le digo. Le fui y le pregunté a él y me dijo que sí. Y me hace como, me dice, y a ver, ¿cuál es esa piedra? Y le digo, vos. Le digo, porque Dios es tan grande que creó un ser con una voluntad que él mismo está dispuesto a no tocar. Vos sos esa piedra.
hermano, todo el pasillo hizo "Oh", y quedó, hasta que yo terminé de trabajar en ese lugar, quedó como, ¿viste cuando están en las batallas de gallo de rap? Que "Oh". Y vos sabés que no solo eso, sino que la chica quedó pensando en la respuesta. Yo quedé pensando en la respuesta, todo quedar. Y hoy dándome cuenta, en una situación sencilla, cotidiana, Dios me dio una palabra de sabiduría. Y obviamente ella no es que se tiró al suelo y se convirtió. Como los fariseos tampoco desde ese día se hicieron seguidores de Tal Jesús. cual. Pero Jesús dio una clave de la palabra de sabiduría. Dijo, yo les voy a dar sabiduría que no puedan contradecir. Pero no es para ganar discusiones No, no, igual. no, No es que el obvio. Señor quiere hacernos gente intolerante, que gane discusiones. Es una sabiduría que para mí da testimonio de que hay un Dios con nosotros que ama a las personas y que nos puede capacitar aún en esas cosas. Tal cual. Yo donde más veo por ahí, hablando de ejemplos, etcétera, donde más veo que esto ha tenido utilidad en mi vida es a la hora de aconsejar. A la hora de aconsejar a la gente, ¿viste? Porque por ahí sacándolo del contexto de discusiones o donde nos vemos expuestos, porque el ejemplo bíblico era semejante y el ejemplo que acabas de dar, pero yo no sé, la verdad que ahora no se me está viniendo un ejemplo puntual porque lo uso con tanta cotidianeidad y veo, o sea, lo siento en mi relación con el Espíritu Santo, que es como tan constante que ya se vuelve como parte, ¿no? Pero me he dado cuenta en todos estos años, y se lo digo también a la gente que está en autoridad, que disipula, que aconseja, para aconsejar a una persona es fundamental. Yo siempre digo esto, humanamente yo puedo hablarte desde mi experiencia y desde mi conocimiento, pero en términos espirituales, operar en este don me ayuda a dar soluciones que vienen con la sabiduría celestial para destrabar situaciones a la gente. Entonces yo creo que Ujú. toda autoridad espiritual en realidad está en una posición en donde no puede valerse de simplemente su experiencia humana o su conocimiento humano. No digo que sea inválido, pero tiene validez o tiene sentido solamente desde el punto de vista de que le demos un lugar al Espíritu Santo que sea central. Entonces yo en términos prácticos me he dado cuenta que mientras más le he dado lugar al Espíritu para que con su sabiduría me conduzca a aconsejar, los resultados en la gente han sido 500.000 veces mejor. O sea, aún ver en el tiempo cómo cosas que he dicho em, han sido claves para personas. A mí algo que me vive pasando, hermano, ahora me estoy acordando, es que gente me agradezca por cosas que yo no recuerdo en la vida haberles dicho, ¿viste? Eh, claro, ¿viste que uno a veces con sus discípulos, a veces en el día a día tiene como te digo, una conversaciones como random sobre la vida, sobre circunstancias, sobre esto. em, y me ha pasado más de una oportunidad, ¿viste? Que me digan, che, pastor, vos no sé si te acordás, un día volvíamos manejando de tal lado y me dijiste esta cuestión para esta situación que estaba viviendo. Mm. Eso me cambió la vida, ¿viste? Eso fue como la clave para salir de tal o cual cuestión. Digo, a veces uno no se da cuenta, pero cuando opera en el don, y eso está como siendo parte de nuestra vida, vos le podés ir cambiando la vida a la gente por la gracia de Dios, ¿no? Y te enterás en el tiempo, sería, te enterás después de que fue útil. Para vos es como tu normalidad, sería. Para vos es como lo que haces en, no sé, es lo que dirías porque estás buscando hacer la voluntad de Dios. Pero digo, no concibo yo el liderazgo espiritual sin este don, porque sinceramente lo que vamos a dar, si no, va a ser simplemente, ¿viste? Algo tan humano y tan carnal, que puede ser útil en términos de experiencia, pero no más que eso. Sí. O a veces me pasó a mí cuando era más chico, que según el libro que leía era el consejo que daba, ¿viste? Ah, Si estaba leyendo sobre el descanso, a todos los mandaba a descansar. tal Si cual. estaba leyendo sobre la fe, a todos los mandaba a un autor que los dos también hemos leído, Wedge Maní, ¿no? Sí, Él enseña que no puedes recomendarle la misma sopa a todo el mundo porque a vos te sirve actualmente esa sopa. tal cual. La sabiduría creo que hace que uno pueda... Pero estaría bueno pasar estos, nos quedan algunos minutitos, cómo posicionarnos para que esta gracia, ya sea que sea la sabiduría de Dios, que nadie se vuelva loco, tengo el don, no tengo el don, o sea, eh, eh, yo al estar cerca de varios líderes estos últimos años, quiero decir esto, al estar cerca de varios líderes muy prominentes en el cuerpo de Cristo, que
nos toca conocer a veces por viajes y demás. Por la práctica, hermano, he visto que el don de palabra de sabiduría tiene que ver un poco con esto cuando está en un líder. Y es esto, mira, esto me encanta decirlo, cómo lo disfruto que el Señor me lo haya mostrado. José, Faraón tiene el sueño, ¿no? Sí. José se lo interpreta y José da una palabra de sabiduría y es cómo afrontamos estos años de vaca gordas y de vaca flaca. Pero esta es una clave que yo he visto en José y en líderes que tienen don de palabra de sabiduría. Siempre digo lo mismo, a José darle el consejo a Faraón le tomó 1 minuto y medio. Sí. Yo diría que hagas esto, esto, esto. Pero la aplicación de ese consejo tardó 14 años. Yo lo que veo es que los líderes o apóstoles o gente que tiene don de palabra de sabiduría, en una frase pueden soltar una frase que está llena de instrucciones. Taca, 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 taca. Quizás no es necesario que te den todas las instrucciones, pero te dan una frase o te dan una palabra que en tu interior es como que te llena de pequeñas instrucciones. ¿No? Es una forma que tengo de describirlo, ¿no? Lo he visto en muchos hombres de Dios en el cuerpo de Cristo, como al estar en sus reuniones de equipo y demás, dicen como frases o consejos, o como decías vos, en destrabar cosas que parece que cargan el corazón de las personas con un montón de instrucciones divinas. Pero me gustaría que podamos dar, aunque sea unos 3 o 4 tips, de cómo predisponer el corazón para cuando esa sabiduría quiere aterrizar. A mí me gustaría dar uno, ¿no? Jesús le recomendó a sus apóstoles, dice, algunos de ustedes los van a llevar frente a los magistrados, a dar, y él dijo algo, dice, no piensen de antemano en los que van a decir, Mm. porque yo le voy a dar sabiduría, dice, ¿no? Entonces, yo creo que la preparación es importante, pero la dependencia más todavía. Ujú. Entonces, yo creo que a veces estar demasiado preocupados por lo que vamos a decir puede hacer que estemos más centrados en nosotros que en el fluir de lo que el cielo quiere hacer. Tal cual. Entonces yo creo que aprender a depender de que el Padre te quiere dar sabiduría en una situación, no es no me preparé, sí, es oré, le pedí al Señor, pero aprender a depender de esa voz, saber que Él me la va a dar, ya sea mientras hablo, te ha pasado pastoreando, aconsejando. Yo me acuerdo que hay gente que viene constantemente y digo, ¿qué le digo? Y cuando abro la boca, después de escuchar, fluye de mí una sabiduría que me sorprende a mí, eh, porque viene de Él. Entonces, para mí, la preocupación es como si fuera esa interferencia en la radio. Sí. Yo debo salir de mi preocupación y decir, Dios está conmigo, Él dice que provee de sana sabiduría a los sencillos. Estar en sencillez. Bueno. Sí, se me No sé ocurre si igual quieres dar otra. alguna clave más o algún No, no, principio más. otro ejemplo con respecto a esto es, esto también de vuelta es para aquellos que quizás están en autoridad en la iglesia, pero me ha pasado muchas veces con el tema predicación. O sea, en donde yo me daba cuenta, había preparado algo, pero por ese estado de dependencia, a mí, no sé, el Señor cuando estaba por subir, me dice predicar con este pasaje, ¿viste? Y he subido sin saber qué es lo que iba a suceder después que leyera ese pasaje, sería. Pero entendiendo que tenía una dirección. Y esos mensajes han sido como los más Los tremendos mejores. mensajes que han salido de mi boca, por la gracia de Dios sería, pero ver después, por ejemplo, el feedback con la iglesia de cosas prácticas, es como tipo, Dios parece que me habló de manera directa, esto. Digo, este estado de dependencia, recién pensaba también en cómo a veces del trasfondo denominacional del que uno viene, viste, es como que uno se ve muy atado a o estructurarse demasiado, em, o sos tan dependiente que nunca te preparas para nada. Y yo creo que la sabiduría siempre nos va a ayudar a movernos en un equilibrio y es como vos decís, creo que uno se tiene que preparar, está siempre, em, o sea, teniendo una relación con Dios que te permite tener un montón no sé, de experiencias, de vivencias, de revelación, pero si dependemos de Dios, muchas veces Dios nos puede cambiar los planes y en realidad desde ese lugar, viste, de sencillez,
podemos recibir una clave que nos va a ayudar a destrabar una situación o a dar luz en ámbitos en donde específicamente el Señor quería dar luz y sabiduría. Algo más que se me ocurría respecto a una cuestión clave es orar con sencillez, diciéndole, Señor, yo realmente quiero operar con palabra de sabiduría. Ah, Mm, una oración tan sencilla como esta yo creo que debería acompañar cualquier don que nosotros queramos ambicionar. O sea, una oración, volverlo una oración constante hasta ver resultados prácticos. Señor, yo quiero operar. O sea, me ha pasado en otros dones y me ha pasado en este también, ¿no? De tenerlo como una oración constante. Yo quiero operar en el don, quiero fluir en el don, quiero ver como soluciones prácticas que surjan del don, más o menos con el conocimiento, aquellos que nos están escuchando, viendo, que están adquiriendo a través de este podcast, tienen muchas cosas prácticas con las que van a ver que este don comienza a operar. Ahora quizás lo que resta es pedir, ¿no? Em, ujú. y hacerlo parte de nuestra vida de oración. Estaba buscando quizás ya para cerrar, nos quedan 2 minutitos. Moisés, cuando establece a los que van a aconsejar a los sabios, en Deuteronomio 1, dice, entonces mandé a vuestros jueces diciendo, Deuteronomio 1:16, oíd entre vuestros hermanos. O sea, primero oír, ¿no? La Biblia dice que el que habla antes de oír le es fatuidad y oprobio. Tenemos que tener un oído, ¿no? Sí. Y juzgad justamente entre el hombre y su extranjero. Y el 17 es clave para el consejo a los que están en liderazgo, a los padres. Dice, no hagas distinción entre persona en el juicio, así pequeño como al grande oiréis. Y acá está tremendo, no tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que le fuere difícil, la traerás a mí, yo la oiré. O sea, a mí me ha pasado cuando era más chico que le tenía miedo a dar consejos, Ujú. porque aconsejar es algo muy importante, porque yo pensaba que yo tenía que estar solo yo preparado. Pero este versículo me ayuda a decir, no tengas miedo, porque no dependés solo de lo que vos sabés, Tal cual. dependés de la sabiduría de Dios. Y esto que decías vos es sumamente importante. La debemos buscar, debemos vivir una vida de preparación, ser llenos del Espíritu Santo, Ujú. ¿sí? Aprender a escuchar a los demás antes de aconsejar. Tal cual. eh, y yo creo que posicionar el corazón en ese lugar de tengo una respuesta. La mente, yo siempre antes de aconsejar a alguien digo, mira, en la mente de Cristo, esta situación tuya ya está Tal solucionada. cual. Aunque yo hoy en esta consejería no te pueda dar la clave, tenés que saber que en la mente de Cristo ya está solucionada, eso te va a llevar a la oración, al ayuno, no todo se va a resolver con un simple consejo, ¿no? Pero creo que para cerrar, que ya ha llegado el final, debemos saber que tenemos un Padre que quiere proveernos de sabiduría en todos los aspectos, y eso tiene que ponernos a nosotros en un lugar de seguridad. Tengo un papá sabio, pero también de dependencia. Necesito a ese papá, necesito ese espíritu de sabiduría, y como dijo Pablo en Colosenses, no dejar de pedir, no dejar de pedir. Eh, entonces, y si alguien tiene el don de palabra de sabiduría, quizás hoy hemos colaborado para que pueda verlo. Yo diría que nadie diga acá, yo tengo el don de palabra, sino dejemos que los frutos hablen, la Tal cual. gente alrededor te va a decir, che, la verdad que cada consejo que das y nuestra vida misma lo va a mostrar. Tal cual. Hermano, ¿querés orar? Ya te hemos llegado Sí. al final. Sí, vamos a orar y me encantaría, no sé, sentía recién de orar de manera específica por los que se sienten quizás atados no sé, a la inseguridad, al temor aún para proceder ante situaciones, aún para aconsejar. Yo veo mucho esto en el liderazgo, hermano, de gente que, viste, es como que le cuesta, no se siente apto para dar un consejo. Yo creo que si nosotros crecemos en dependencia y este don opera, eh, comienza a operar, le damos lugar, va a ser imposible en realidad que la cosa salga mal, porque no depende de nosotros, depende de Dios, ¿no? Y creo que necesitamos crecer en ese sentido en confianza. Sí, así que vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que a todos nos siga perfeccionando en esto y si no hemos recibido este don, que lo podamos recibir. Padre, gracias, gracias por este tiempo que hemos compartido, Señor, con Josi, gracias, Señor, por todo lo que está sobre la mesa. Gracias por cada persona que está conectada del otro lado, viendo, escuchando. Queremos pedirte que sobre todos nosotros
tu espíritu repose con sabiduría. Señor, que la palabra de sabiduría en nosotros, en el nombre de Jesús, sea una clave para las decisiones que vamos a tomar en los días que vienen, para dar consejo y edificar, Señor, a nuestros hermanos, a la gente que tenemos enfrente, con la que caminamos diariamente, Padre. Y yo quiero rogarte que traigas libertad, Señor, de todo tipo de temor o inseguridad. Aquellos, Señor, que deben dar consejos, que están en una posición de autoridad espiritual, sirviendo a sus prójimos, Padre, y se sienten como presos del temor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que por la dependencia que están trazando en esta temporada con tu Espíritu Santo, Señor, puedan fluir en esa sabiduría y aunque no sientan que no tengan palabras en su boca, vos pongas palabra, Padre Celestial. Vos pongas palabra, vos pongas lo justo, el consejo necesario, la dirección. Espíritu Santo, todos te necesitamos para destrabar situaciones difíciles, todos te necesitamos para avanzar, Señor, hacia adelante y ver cómo tu voluntad se aplica de manera práctica en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso, Espíritu de Dios, en Sí, común sí. acuerdo con Josi, te pedimos que hagas esto sobre cada oyente, sobre cada persona que está conectada y bajo la influencia, Señor, de este tiempo de palabra, Dios, guía esto, Señor, guía esto en cada uno y que podamos escuchar un montón de testimonios de gente que realmente ha empezado a operar en la sabiduría celestial y ha visto los resultados de cómo eso nos lleva a Dios, los lleva a vivir en tu voluntad, para que Cristo sea visto, para que Cristo sea Sí, sí. glorificado, Señor. Te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre y te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hemos llegado al final. Y Hemos llegado al final. ya no sé cuántos dones nos quedarán, pero medio que esta serie se va acabando, me parece, ¿no? Se va acabando. Se va acabando. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Y bueno, con todo, espero que haya servido esto. Sí, tal cual. Gracias por estar conectados. Compartan esto para que otras personas también lo puedan hacer de bendición para otros. ¿Sí? Abrazo grande. Abrazo grandote.